Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos cocina de postres. Los postres son esas pequeñas porciones de la pastelería que después se presentan en forma muy elegante para que nosotros podamos recibir con alegría a los seres que más queremos en nuestra casa y si no, profesionalmente, por supuesto, para los postres emplatados de eventos o de un restaurante. Los postres tienen que siempre combinar distintas texturas, distintos colores y también distintos aromas. Y si el recorrido del mundo nos trae a la memoria aromas, siempre recordaremos, por supuesto, el mercado de Asuano, el gran bazar de especias que está en Estambul. Y son justamente los aromas del Medio Oriente aquellos que nos convocan hoy. El postre que vamos a hacer hoy se llama Perfumes de Oriente, porque justamente vamos a traer a la mesa de trabajo todos esos recuerdos odorosos que van a engalanar el postre. El anís, el agua de azahar, el agua de rosas, distintos perfumes que se van a combinar dentro de un postre que va a tener una compota de higos y frutillas, una masa de anís, que va a estar embebida en un almíbar y también va a tener una crema con agua de azahar. De todos esos tenemos que comenzar con la base que es justamente ese biscuit. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos un biscuit que vamos a perfumar al anís. Como todo biscuit necesita dos batidos. Los biscuits son preparaciones de la pastelería que tienen siempre dos batidos bien definidos. Por un lado vamos a tener yemas que vamos a batir solamente a mano, ¿sí? Vamos a desligarlas y después le vamos a ir incorporando azúcar impalpable. El biscuit a veces tiene un batido de huevos y después uno de claras, otras veces uno de yema y uno de claras. En este caso es el clásico biscuit hecho por un lado con yemas y por el otro las claras. Listas las yemas, las vamos a retirar a un costado y entonces pasamos con las claras. Las claras están a temperatura ambiente, nosotros las vamos a comenzar a batir. Para eso vamos a hacerlo con una batidora de mano y siempre las claras al principio las vamos a batir solas. Una vez que la masa está así espumosa, que estas claras están espumosas, vamos a incorporar azúcar molida, azúcar común, a la preparación. Ustedes verán que es muy poca la cantidad que tiene de azúcar, por consiguiente el batido no se puede prolongar mucho, porque si no las claras van a sobrepasarse. Cuando la estructura de la albúmina, que es como un elástico, yo paso al batidor y le exijo que se dilate y exijo que se haga cada vez más elástica, llega un momento que se corta. En ese momento que se corta, las claras dejan de estar así como cremosas, se vuelven duras y se cortan prácticamente como un queso tipo ricota. Por eso cuando nosotros tenemos las claras ya así batidas, podemos decir que están. Tenemos entonces los dos batidos, yemas y claras por un lado. Vamos entonces a trabajar con los secos. En este caso tenemos harina de trigo, muy clásica, y no tan clásico dentro de los biscuits, la sémola o semolina de trigo, que se utiliza muy bien para hacer pastas, pero no tanto para pastelería. Sin embargo, dentro del Medio Oriente hay muchísimas recetas, entre ellas muchas veces los mamul o esas pastelerías armenias, griegas, egipcias que utilizan esta sémola, que no es ni más ni menos que la sémola, el trigo molido, ¿no es cierto?, muy fino. Esto lo vamos a unir y entonces vamos a incorporar todo en el bols de las yemas. Ya ahora cambiamos el batidor por una espátula y entonces vamos a unir. Siempre al principio colocamos una parte de esas claras merengadas. Yo no puedo decir que esto es un merengue, porque para un merengue necesito, por supuesto, el doble de azúcar que de claras, sino que son unas claras merengadas para darle sabor. Entonces, lentamente, como movimiento envolvente, vamos uniendo todo esto, incorporamos un poco más de claras. La última porción de incorporación siempre es de claras, nunca es de secos. Unimos el resto de los secos que van a ir ahí y de acá el resto de las claras y ahí vamos a tener entonces nosotros el biscuit
prácticamente listo. Un biscuit que hasta ahora no tiene ningún sabor, pero nosotros le vamos a agregar semillas de anís. La mitad dentro de la masa y la mitad va a ir espolvoreada en la superficie. Molde para esta preparación. Un molde de 22 por 22, apenas evasé. Está enmantecado con un papel manteca puesto en la base y así entonces vamos a volcar. Fíjense que la preparación está justa, armada para este molde. Y entonces vamos a estirar la masa con una espátula hasta que llegue a los bordes. En la masa le damos 1 o 2 golpes para que asiente bien la preparación justamente en la parte plana y después las semillas de anís por encima. ¿Estamos con esto? Esto, por supuesto, va al horno. El horno tiene que tener precalentado a 170 grados para después colocar la masa en el interior, en la rejilla del medio, durante aproximadamente unos 18 o 20 minutos. Una vez que la preparación sale del horno, queda como cualquier genoise o cualquier biscuit, nosotros la vamos a embeber con un almíbar. Y para ese almíbar, como cualquier almíbar, nosotros vamos a tener, por un lado, agua, que vamos a colocar aquí, y azúcar. Este es un almíbar prácticamente de partes iguales. Es decir, yo en este caso estoy utilizando 300 centímetros cúbicos de agua y 300 gramos de azúcar común. Que para ese molde que les di de 22 centímetros, por supuesto que va a ser perfecto porque lo va a absorber todo. Como elemento saborizante, en este caso vamos a utilizar anís estrellado. El anís estrellado se llama también anís estrellado de la China o badián de la China, que no hay que confundir con anís estrellado del Japón, que es tóxico para el consumo. Entonces, se le llama anís estrellado porque justamente tiene 7 u 8 espinas, podríamos llamarle así, que le dan la clásica forma estrellados. Las madres saben de la existencia del anís estrellado porque siempre se utilizó para hacer test para los bebés. Cuando esto, entonces, empiece a hervir, vamos a darle un segundo aroma a partir de licor de anís. El licor de anís clásico, que podríamos utilizar el licor griego, el llamado ouzo, o podríamos también utilizar algún licor clásico de anís. En este caso vamos a trabajar, el almíbar esté listo, lo pueda colocar ahí, así se embebe. Es muy clásico tener postres embebidos en almíbar dentro del Medio Oriente. Si ustedes recuerdan el baklava o los deditos de novia o el kadaif, siempre son preparaciones que se hacen, se cocinan al horno y a la salida del horno se les agrega el almíbar, porque esos almíbares actúan como conservante. En países donde hay muchísimo calor, donde hay climas desérticos, necesitamos que los postres duren muchas veces fuera de la heladera como en buen estado. Y el azúcar, como el azúcar va captando justamente el agua y lo va deteniendo, evita que esos postres se pongan malos. Entonces las cosas muy azucaradas o muy almibaradas se pueden conservar bien durante varios días. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Vamos a trabajar, esta va a ser la masa, vamos a trabajar con una crema. Esta crema va a partir básicamente de una crema pastelera. Ustedes la crema pastelera la conocen. La crema pastelera la pueden pasar unos segundos por microondas antes de batirla para que entonces tenga una buena consistencia de batido. O bien pueden directamente batirla con fuerza de brazo hasta que la crema ceda y se vuelva a estar cremosa. La vamos a perfumar con agua de azahar. El agua de azahar se consigue en las casas de repostería, mismo a veces en las farmacias. El agua de azahar es un clásico para el pan dulce, las roscas de reyes, para las preparaciones de levadura de esa época. Justamente el aceite es esencial que se saca del azahar, también se llama en algunos países nerolí. El aceite de nerolí porque justamente cuenta la historia que una noble italiana llamada Ana de Nerola aromatizaba sus guantes de cuero con la esencia de agua de azahar y a partir de ahí se llamó esencia de nerolí porque la recordaba a ella. No es la única historia que existe sobre estas
aromatizaciones de guantes, basta recordar la crema frangipane que hemos visto en algunos de estos encuentros, también con el mismo caso aromatizar guantes, pero en ese caso con aroma de almendras. A la crema, con el agua de azahar, le agregamos crema batida para formar una clásica crema diplomata. Entonces, tenemos acá la pastelera y después la crema. Cuando ustedes tienen que armar una crema de estilo diplomata como esta y no se acuerdan la proporción, recuerden que siempre es una parte de pastelera y media de crema. Después se une todo con movimiento envolvente y la mantenemos en el frío hasta el momento que la vayamos a utilizar, que esto va a ser recién después del emplatado. Entonces volvemos a colocar sobre el bols en el baño de hielo y así después emplatamos. Esto queda ahí. Sí, por supuesto que si va a estar durante mucho tiempo, lo tienen que llevar con un film a buen cuidado. Acá está el almíbar ya hirviendo, entonces yo voy a retirarlo del fuego, lo voy a volver a mezclar un poco. Vamos a apoyarlo sobre la mesada y entonces me falta agregar fuera del fuego el licor de anís. Voy a buscar un coladorcito para colar justamente esas estrellas. Y sobre la masa vamos a embeber perfectamente. Es al primer hervor. En cuanto hierve 1 minuto o 2, ya directamente podemos sacar el almíbar. Y la masa, por supuesto, es como una esponja. No se olviden que es un biscuit que es perfectamente aireado en el interior. Y a su vez, como tiene buena cantidad de yemas, no tenemos problema de que ese biscuit después se desarme cuando yo lo corte a un embebido. Como ven, la cantidad, también esos 600 de almíbar, van perfectos para la torta. Tenemos entonces, por un lado, este biscuit que va a ir al frío hasta que el almíbar haya entrado dentro de la masa y esté frío para poder cortarlo en porciones. Tenemos la crema, que también está en frío, también para cortarla en porciones. Entonces vamos a hacer una guarnición más fresca para este postre de perfumes de Oriente. Entonces tenemos acá, que es donde van a empezar a aparecer un poco los colores. Por un lado tengo almíbar 1 a 1, tal cual hice antes, que lo voy a colocar en una cacerolita para que empiece a calentar. Y a ese almíbar le vamos a colocar una chiffonade o una juliana fina, como ustedes quieran llamarle, de pétalos de rosas, para que vayan dándole color y el aroma clásico. Los pétalos de rosas, tengan en cuenta conseguirlos en lugares donde vendan hierbas y especias para gastronomía, porque no siempre van a conseguir pétalos que tengan un tratamiento libre de pesticidas, que sean totalmente naturales, que eso es lo que nosotros necesitamos para un programa de pastelería, lo que necesitamos hacer para un postre que después vamos a darle de comer a nuestros seres queridos o a nuestros clientes. La idea no es intoxicarlos, sino que pasen un buen momento en el restaurante. Esos pétalos los dejamos ahí un poco macerando y sacando color dentro del almíbar, y entonces lo que le vamos a agregar como otros productos son frutillas frescas o fresas, como las llamen. Yo las tengo cortadas en cuartos o en mitades. Y otro producto clásico del Medio Oriente son los higos. Los higos prácticamente en una época se producían solo en Turquía y en España. Y después se fueron adaptando a otros lugares del mundo con climas desérticos donde se producen, o semidesérticos donde se producen muy bien. Los higos, cuando son de muy buena calidad, uno pasándoles un papel absorbente muy bien sobre la piel, se pueden realmente cocinar con cáscara o comer con cáscara sin ningún tipo de problemas. Y los higos siempre fueron una fuente de energía y de vitaminas para cualquier tipo de dieta.
porque, como decíamos, en esos climas desérticos, los higos que se dan durante una temporada son muy fáciles de secar al sol y entonces después el higo en sí contiene muchísimas vitaminas y minerales que hacen que durante el invierno lo podamos consumir, lo podamos adicionar a los panes y demás. Entonces todo eso hace que realmente tengamos una fuente de energía disponible, muy fácil a partir de una fruta que en esos países es muy común. En América también tenemos distintas plantaciones de higos y que las podemos conseguir fácilmente en los mercados, sobre todo en las épocas de verano, por lo menos en Argentina, en las épocas de verano. Tenemos ahí el almíbar que ya ha sacado el color de los pétalos. Vamos a incorporar las fresas. Las fresas no necesitan mucha cocción porque imagínense que tienen muchísima cantidad de agua, entonces enseguida van a perder la firmeza. Y después tenemos los higos. Como ven, la cantidad de almíbar es apenas como para bañar la preparación y para que quede realmente muy húmeda. Vamos a removerlos con una cuchara blanca para entonces mezclarlos muy bien con el almíbar. Este almíbar que ya debe haber reducido un poco por evaporación. Lógicamente el azúcar es como una competidora insaciable en busca de agua. El azúcar trata de atrapar todo el agua que puede. Entonces, ahora que el agua se ha evaporado por calentamiento, va a empezar enseguida a sacarle, por supuesto, el agua a las frutas. Entonces, esto que al principio no tenía demasiado líquido, cuando ustedes lo dejen después en reposo van a ver que vuelve a soltar líquido. Como cuando uno pone a macerar frutillas con azúcar o duraznos con azúcar, al cabo de unos minutos, enseguida se vuelve a trabajar. Voy a preparar una fuente para recibir justamente la compota y lo último que me queda para agregarle fuera de fuego es un agua de rosas. Entonces, esa compota que tenía los pétalos de rosas, que va a tener los pétalos de rosas también enteros, va a tener agua de rosas. El agua de rosas se utiliza muchísimo dentro de la cosmética como aceite de rosas, donde entonces el método de extracción es un poco distinto. En cambio, el agua de rosas directamente se obtiene por una maceración con agua de los pétalos y no es demasiado complicado. Esta compota ya en 1 o 2 minutos está. Nosotros le vamos a agregar. Yo voy a apagar el fuego, total, el cobre va a seguir con calor, por supuesto, cocinando un poco. Agregamos el agua de rosas, no se pasen con eso, tengan en cuenta. Y después le vamos a incorporar los pétalos por encima. Después lo van a colocar en una fuente térmica, cubierto con film hasta el momento. Entonces tenemos, por un lado, el biscuit ya embebido, por otro lado tenemos la crema lista, tenemos la compota ya que en unos minutitos va a estar. Mientras la compota termina, ustedes van al paso a paso para estos perfumes de Oriente. Perfumes de Oriente. Para el biscuit de sémola de trigo, blanquear 120 gramos de yemas con 80 gramos de azúcar impalpable. Merengar 180 gramos de claras con 60 gramos de azúcar. Tamizar 140 gramos de sémola de trigo fina con 80 gramos de harina 4 ceros. Unir los batidos alternando con los secos y 10 gramos de semillas de anís. Colocar la preparación en un molde de 22 por 22 centímetros. Hornear a 170 grados centígrados por espacio de 20 minutos. Para el almíbar de anís, hacer un almíbar llevando a hervor 300 gramos de azúcar, 300 centímetros cúbicos de agua y 2 estrellas de anís. Hervir 2 minutos y retirar del fuego. Perfumar con 50 centímetros cúbicos de licor de anís. Volcar el almíbar caliente sobre el biscuit cocido. Para la crema diplomata de azahar, batir 300 gramos de crema pastelera con una cucharada de agua de azahar. Incorporar con movimiento envolvente 150 gramos de crema de leche batida a medio punto.
Compota de frutillas, higos y rosas. Calentar 200 centímetros cúbicos de almíbar con media taza de pétalos de rosas. Agregar 300 gramos de frutillas y 4 higos cortados. Calentar 1 o 2 minutos y perfumar con el agua de rosas. Fuera del fuego, incorporar el resto de los pétalos. Los perfumes de Oriente ya están en nuestra mesa de trabajo y lo que vamos a hacer es comenzar a presentar. Elegimos un plato blanco, un poco profundo para poder trabajarlo. Y lo que vamos a hacer es darle un poco de color a través de unos colorantes que vienen justamente, son comestibles, yo los podría aplicar sobre el chocolate, pero muchas veces lo hacemos sobre los platos porque le dan un efecto muy lindo. Entonces, primero hacemos nuestro plato en una forma muy particular de diseño, después vamos a colocar la compota de higos, de frutillas y de los pétalos de rosas en un rincón del plato justamente, ahí, con un poco del almíbar que tienen, por supuesto. Y después teníamos el biscuit de anís. Entonces, vamos a cortar una tira, vamos a cortar la otra. Prolijamos un poco los bordes, aquí y del otro costado. Y entonces ahora vamos a ubicarlo sobre la compota. Esto lo bajamos. Y ahí se pueden ver poco a poco las semillitas de anís que tenía. Tenemos la crema que habíamos hecho, la crema de agua de azahar, esa diplomata, con la cual vamos a colocar sobre el biscuit un poco. Así, en 4 o 5 porciones. Y esto ya lo vamos a llevar a la mesada. Para finalizar, lo que vamos a colocar como elemento de decoración son unos pétalos de rosas escarchados, que los hacen con los pétalos de rosas y después pasados por un poquitito de clara sin batir, clara de huevo, y así entonces los terminan de espolvorear con azúcar y con obra y magia de la falta de humedad, es decir, en un clima muy seco, van a lograr que los pétalos queden escarchados. Entonces tenemos perfumes de Oriente, con su compota, con su masa, con su crema y sus pétalos. Yo les digo, hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.